otra vez, yo creo que en general ni vale la pena presentarnos, pero esta vez como la experta invitada es la doctora Janina Sass, la vamos a volver a presentar. Igual nada, es anfitriona, así que es una dualidad importante, pero bueno, Janina es médica ginecóloga, obstetra, especialista en fertilidad, trabaja en el Hospital Pacheco y tiene su consultorio en Belgrano y en Zona Norte. Así que para el que la quiera contactar, yo le sugiero por Instagram, que es lo más fácil. Eh, nada, doctora.janina.sass y ahí la van a ubicar. Bueno, y vamos Y a en presentarte a vos. yo no Y importo. bueno, sí, 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 sí. Bueno, y con nosotros siempre en este ciclo de vivos que venimos haciendo, la doctora Judith Cetón, que es médica endocrinóloga, está especializada también en fertilidad y, bueno, trabaja en muchísimos lados. Trabaja en Alitus, trabaja en otros lugares donde haces endocrinología, trabaja muchísimo virtual, así que también la pueden contactar por Instagram y su cuenta es doctora.judith.cetón.endocrino. De hacer los Bueno. cositos ya me lo sé. Y me lo hice demasiado largo, ¿ves? Eso es no entender nada de redes cuando me creé el usuario. Se hace lo que se puede. Bueno, y entonces les recordamos, estamos armando un ciclo justamente sobre fertilidad. Ya tuvimos varias charlas, bueno, primero sobre las generalidades, que está bueno, que como pantallazo general para ubicarnos un poco. Muy buena la charla que tuvo Yani con el doctor Jonathan Finkelstein, andrólogo, sobre el factor masculino. Estuvimos hablando un poquito de las causas endocrinológicas la vez pasada y esta vez es el turno de otra de las grandes protagonistas de todo esto, que es la endometriosis, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes temas ahí de fertilidad, que es el tema de la endometriosis, que no solamente es de fertilidad, sino que afecta, digamos, a lo largo de la vida mayormente lo que sería más reproductiva de la mujer. Y bueno, ir aclarando un poco de lo que es la endometriosis. También por ahí pacientes que no están buscando embarazo, que quieran escuchar el vivo, lo escuchen después. También un poco aclarar sobre eso que es común en la consulta. Entonces arranquemos de cero, o sea, porque en realidad viste que es como un término que usamos un montón, endometriosis, y lo escuchás, pero ¿de qué estamos hablando? Endometriosis yo siempre les explico para que la gente me entienda, es que tenemos la capita dentro del útero, ¿sí? Que se llama endometrio, que tiene las glándulas que todos los meses menstruamos o que dejamos de menstruar cuando nos embarazamos, que tiene a la vez parte glandular y parte de como un tejido de sostén, que nosotros le decimos así, que se llama estroma en término médico. Esto de la endometriosis es tener esa capita dentro del útero, pero no en el lugar donde tiene que estar, sino en otro lugar. Dícese, adentro del miometrio, o sea, de la capa de músculo del útero, afuera del útero, sobre los ovarios, adentro de los ovarios, pegado al intestino, pegado a la vejiga, pegado a distintos, digamos, tejidos que tenemos adentro del cuerpo, y justamente al estar en un lugar donde no tiene que estar es donde ahí justamente viene el problema. Eso sería como que en forma, digamos, sencilla les explico porque la gente no entiende, como vos decís, qué es la endometriosis. Entonces, tenemos un tejido que está en un lugar donde no tiene que estar y al estar donde no tiene que estar es donde vienen los problemas. Yo me Entonces, acuerdo que cuando estaba en la facultad, cuando me explicaron lo que era la endometriosis, ¿sabés cómo lo entendí? Es muy raro, no es lo más frecuente, pero a veces hasta puede aparecer en el tejido de la nariz, de adentro. Y hay mujeres que cada vez que menstruan, les chorrea sangre por acá, porque es como que están indisponiéndose por la nariz. Entonces, sí, de esa manera me pareció como muy gráfico de decir, así como está en la nariz y se ve como para afuera, puede pasar hacia adentro también. exactamente. O sea, es ese tejido que está en un lugar que no tiene que estar. Muchas veces incluso vimos pacientes con endometriosis, a veces en el cuellito del útero, cuando le hacemos la colposcopía vemos algún foquito, o también hemos tenido pacientes con endometriosis a nivel umbilical, o sea, del ombligo,
que menstrua de ahí todos los meses, o sea que eso sería la endometriosis, un tejido que está donde no tiene que estar. Y bueno, como dice Judith, como está donde Perdón. no tiene que estar, sangra y vienen otras cuestiones que son las que después vamos a llegar a cómo eso me puede afectar el tema de la fertilidad. Seguramente vos también te acordás, Judith, que hay un montón de teorías que nos explicaban desde la facultad de por qué pasa esto, y siguen habiendo millones de teorías. Ahora estuvimos haciendo el curso de endometriosis de Saegre y participó mucha gente del CONICET, y estuvo muy bueno porque hay como toda una corriente bastante nueva de nuevos mecanismos y toda esta cuestión inmunológica que está metida en el medio de que todo, a lo que me enteré también, como decía la novia de Augusto el otro día, que hasta inmunología ahora pasó a ser una materia en la facultad, cosa que a nosotros no nos pasaba, pasó a ser Qué una bien. materia separada, o sea que la cuestión fue creciendo, fue cambiando. Bueno, entonces hay muchas investigaciones donde las teorías fuertes siguen teniendo pie, que son las que más hablan y la teoría que más se apoya, es que nosotros todos los meses tenemos la toallita, obviamente vemos que menstruamos hacia afuera, pero hay un pool de sangre que va hacia el lado de atrás, ¿sí? Esa es la teoría, digamos, más avalada, o sea, la sangre, en vez de salir solamente para abajo, que es la que se exterioriza en una toallita, tampón, copita, lo que cada uno quiera usar, se va hacia adentro, o sea, a través de las trompas y puede llegar a la pelvis, y eso sería lo que generaría distintos focos en distintos lugares, pero igualmente eso sabemos que no explica todo, porque como decía Judith, también hay gente que tiene en la nariz, en el ombligo, aunque sean la menor cantidad de personas, eso existe. Entonces hay otras teorías donde hablan de más digamos, de una cuestión desde que nos formamos en la panza, o sea, hay un montón. Y más que nada se estuvo viendo que mayormente todas las mujeres nos pasa que todos los meses tenemos sangre que se va para el lado que no se tiene que ir, que es para adentro. Pero tenemos todo un sistema inmunológico y digamos, de barredores que se encargan que esos focos que están donde no tienen que estar se limpien. Entonces, cada vez más se apunta a eso, donde se estuvo viendo que las mujeres que tienen endometriosis en realidad, muchas mujeres tienen estas menstruaciones retrógradas, que sería como se le dice, digamos, el término más médico, pero que no tendrían correctamente funcionando el sistema de control que haría que esos foquitos se eliminen, se barran y no se generen focos de endometriosis. Así que bueno, cada vez las teorías se apoyan más en eso y se vieron muchos cambios en las moléculas que tienen y digamos los distintos mediadores que tienen que barrerlas, que hay alguna alteración, sumado, bueno, como vos sabés, factores endocrinos, donde se alteran algunos receptores, siempre estamos hablando de lo mismo, de receptores de estrógenos, de receptores de progesterona, que estarían alterados. También hablamos de una cuestión genética, donde se vio que si yo tengo endometriosis, mi hermana, mis familiares de primer grado también tienen un porcentaje mayor de justo también tener endometriosis, o sea que habría un componente genético, y eso estarían dado las bases de la endometriosis para que se entienda. Pero bueno, esa es la cuestión. Súper interesante. Y en realidad, siempre una de las preguntas es, ¿qué hice mal? ¿Por qué tengo yo endometriosis y pirulita no? ¿No? Entonces, esto de la base genética es lo más importante, como que tal vez hay un montón de cosas que después podamos ir como modificando, pero la predisposición la tenemos. Exactamente. Y estas cuestiones, ahora en el correr del vivo, algunas vamos a volver sobre ellas porque de eso tenemos cosas entonces para hacer. Si sabemos a qué nos estamos enfrentando y se está aclarando un montón más todo este tema digamos, de la cuestión inmunológica, hay cosas que vamos a poder hacer como estrategias para tratar de mejorarla, pero las vamos a ir viendo. Otra cuestión es que decimos, bueno, ¿cuán frecuente es la endometriosis? Y la realidad es que alrededor del 10 al 12% de la población mundial tiene endometriosis, o sea que es Un bastante. montón, un montonazo.
Y por eso también, bueno, después vamos a ver que puede traer diferentes manifestaciones clínicas, pero muchas veces quedarnos con el diagnóstico de endometriosis no nos, o sea, no nos tendría que alcanzar para decir esta es la causa por la cual no estamos logrando el embarazo, ¿no? Porque Hay un al ser montón de tan cosas. frecuente, Hay un montón de cosas, tal cual, y bueno, eso vamos a ir charlando. El tema justamente es la detección mayormente. A mí cada vez me pasa más, que creo que es porque se empezó a poner más foco en todo eso. Hay un grupo de numeroso de chicas, de profesionales que forman lo que se llaman las endohermanas, que están atrás de un proyecto de ley para que se dé, para que también se visualice más todo este tema, donde por ahí a lo largo de los años nosotros empezábamos teniendo muchas mujeres que tenían dolor, pero que no se sabía por qué, y ahora también sigue pasando lo mismo, pero por eso se le da un poco más de bolilla, o quizás también tenemos más herramientas, o quizás nosotros también empezamos a saber más, porque siempre se culpa todo, pero hay veces que hay que estar en las situaciones. Entonces, la realidad es que el tema de la endometriosis es que da distintos síntomas, como dijo Judith, que muchas veces por parte del profesional se tarda en llegar a un diagnóstico porque estos síntomas a veces son un poco inespecíficos y pueden confundir, y ahora también vamos a hablar de cómo se diagnostica, pero a veces no es tan fácil llegar a un decir, bueno, a tal diagnóstico y listo. exacto. Y entonces, ¿por qué puede, o sea, qué es lo que te haría pensar en investigar que una mujer tiene endometriosis? Se apagó la luz. Se apagó la luz. Se apagó la luz. Estas cosas sí, a mí siempre me pasa. Siempre es más. Claro que a mí me va a pasar alguna cuestión de eso, pero bueno, no pasa nada. No, se le ve igual. Sí, se ve igual. El tema es el siguiente: cosas para pensar en la endometriosis son: es el dolor, es el primer punto, ¿sí? Es el síntoma que frecuentemente más se da. Después vamos a ver ahora que puede dar infertilidad y todo eso, pero el dolor es el síntoma más claro. A ver, no tiene que dolernos nada durante todo el ciclo, durante la menstruación. No, siempre nos duele cuando menstruamos porque el útero se contrae justamente para que baje la menstruación y el útero volver a recuperar y hacer que el sangrado se limite, tiene contracciones que son las que molestan. Pero el sangrado de la endometriosis justamente no tiene un parámetro, no es solamente ahí, sino que es un sangrado más bien crónico y que nosotros le decimos acíclico, que no es siempre tampoco igual. Puede doler cuando ovulás, puede doler antes de menstruar, puede doler cuando menstruás, y hay veces que duele en cualquier momento del ciclo. Y entonces, esta cuestión del dolor que en muchas mujeres, según el grado de endometriosis que tengan, dificultan a veces la actividad diaria, y esa es la cuestión, es lo que también es el primer motivo de consulta. Porque cuando el dolor es en un momento del ciclo, que también igual tenemos consultas de eso y tratamos de ver cómo resolverlo, porque la idea es que no moleste nunca, uno piensa en unas cosas, pero cuando el dolor tiene cierta cronicidad y es esto que decimos así como acíclico, son todas cosas que nos tienen que hacer pensar en endometriosis. No solo eso, muchas pacientes, pero no todas, que es un poco como vos decías al inicio, consultan por un tema de que justamente el embarazo no llega. A ver, ¿todas las personas que tienen endometriosis van a tener problemas para tener hijos? No. Hemos hecho cesáreas y el útero lleno de endometriosis, de focos externos. Me acuerdo una que fue terrible cuando era reciente, que tenía lleno de focos de endometriosis, todo el útero, que le habíamos hecho una cesárea, no me acuerdo ni por qué, y habíamos mandado a analizar, y eran todos focos, sí, de endometriosis, y bueno, la señora iba por el cuarto hijo, me acuerdo, porque lo había visto en ese momento, y bueno, nada, no tenía dificultad en tener, o sea que no siempre que uno tenga endometriosis va a tener dificultad para tener hijos. Pero y perdón que te interrumpa. O sea, pensándolo tal vez al revés, ¿no? Pensando como en cuándo sospechar la endometriosis cuando vienen a una consulta de fertilidad.
¿Es imprescindible que tengan dolor? No, no es imprescindible que tengan dolor, porque muchas veces el dolor incluso aparece hasta más de grandes, y hasta le digo, hasta lo puedo decir por experiencia personal. Yo tuve que hacer un tratamiento para tener a mis niños, y en unos años antes me apareció un quistecito que me acompaña, que siempre pensamos que podía ser endometriosis. Yo no soy una persona que haya sufrido de dolor durante la vida, nada. Y cuando me hicieron la aspiración para sacar los óvulos, era endometriosis. Y bueno, nada, por ahí ahora sí tengo más dolores que antes, que ahora sí por ahí siento el dolor a lo largo del ciclo, no invalidante ni nada, pero lo que quiero decir es que no siempre genera los mismos síntomas. En Exacto. general, muchas veces la consulta viene por este dolor cuando tienen relaciones, eh, Cuando que hacen caca. cuando van al baño, exactamente. Entonces, ese es, quizás a veces sea el único motivo de consulta, y uno tiene que estar atento y ver todo en un contexto. Es Y así. también, como estamos hablando de dolor y siempre que el dolor está involucrado, tiene que ver un montón el umbral del dolor que tiene cada uno, ¿no? Hay gente que se banca como dolores como mucho más fuertes que otros. Hay otros que tienen mucha menos tolerancia al dolor y tal vez tienen síntomas antes, ¿no? Como quejas o percepción mucho Tal cual. antes. Es que como hablemos siempre, Judy, también depende de lo que sea la vida, de lo que estés pasando. Es un conjunto. La endometriosis no son simplemente los focos. Incluso todas estas cuestiones del dolor crónico hacen que hay muchas mujeres que realmente tienen modificada su vida de familiar, su vida social, porque hay veces que es muy invalidante. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y muchas veces se complica también el diagnóstico, porque como siempre les digo a las pacientes, nosotros tenemos los ovarios, el útero, que es una cosita chiquitita ahí abajo, que se hace grande cuando nos embarazamos, y todo el resto es intestino, todo el resto. Entonces tenés distintas patologías como ser el colon irritable, ahora también con la mala vida que uno a veces tiene, que el estrés, gastritis, todas otras cuestiones que pueden Total. hacerte confundir, a veces al contrario, pueden ocultar la endometriosis, y hay veces que no es endometriosis y que es otras cuestiones. Esto es lo que hace que muchas veces se llegue a la demora en el diagnóstico y que sea también tardío. Y ahí es donde tenemos el problema de los años que por ahí se nos pasaron. ¿Y por qué la endometriosis podría jorobar la fertilidad? Y la endometriosis podría jorobar la fertilidad por varias cosas. Por un lado, esos foquitos que tenemos que no se barrieron, como estábamos hablando, también generan estrógenos locales. Y generan todo un ambiente también que decimos oxidativo, o sea, creo que eso la gente lo Inflamatorio. inflamatorio, eso creo que se comprende porque hoy en día están recontra de moda y súper hablados el tema de los antioxidantes. Entonces todo ese ambiente hostil que genera de inflamación, de oxidación, es una de las cosas que afecta. Después podemos tener, por ejemplo, no sé, un quiste en el ovario, que también me afecta a mi reserva ovárica, al ocupar lugar, y también se vio que la endometriosis también afecta la calidad de los ovocitos directamente. O sea, son varios, digamos, los mecanismos. Por un lado me genera un ambiente inflamatorio, por otro lado me genera esta calidad de los ovocitos, por otro lado puede tener un quiste que me quita lugar, me afecta esta cuestión de la reserva ovárica que venimos hablando tanto con vos. Y por otro lado, esta inflamación genera muchas veces como pegotes, para que se entienda, a nivel de la panza, a nivel de la pelvis, y eso me puede afectar la movilidad de las trompas, que también, como vimos, hablamos con vos en la primera charla, necesitamos, las trompas tienen una pequeña movilidad que hacen que el óvulo viaje y también se encuentre con el espermatozoide. Si eso lo tengo como una tubería rígida,
ahí de repente también se me puede perjudicar y a veces hasta me puede generar como obstrucciones tubarias, pero por estos pegotes internos, para que se entienda. Entonces, todos esos serían los mecanismos que me pueden, digamos, afectar, digamos, la fertilidad. Y otro factor sería nuestra mano, la del médico, ¿no? Otro, Que por resolver la endometriosis en chicas jóvenes o lo que sea, sacamos un pedazo de tejido ovárico y después finalmente la reserva cae un montón, tal ¿no? cual. Ese es como el gran tema discutido de cuándo uno opera la endometriosis y cuándo no. Si estamos hablando, digamos, hay que siempre ver a la persona, digamos, en un contexto y ver qué es lo que pasa, en cuántos años tiene, qué está atravesando. Eh, Como también vimos que a veces es un hallazgo donde vos operás por otra cosa y termina siendo que aparece lo del tema de la endometriosis. Por ahí, cuando uno tiene esos quistes grandes, no, que son en general mayores a 5 centímetros, o cuando incluso uno está por hacer una técnica de reproducción asistida, un in vitro, una técnica de alta complejidad, y tenés un quiste enorme que te tapa todo el ovario y va a ser difícil incluso hacer una punción para sacar los óvulos, ahí la recomendación mayormente es la cirugía, porque hay veces que no queda otra. Pero van a encontrar las pacientes, lamentablemente por ahí para ellas, muy dividida la cuestión y donde van a haber escuelas donde son re pro de operar y otras escuelas donde no son pro de operar. Por ahí nosotros no somos tan pro de operar, sino que operamos cuando ya no queda otra o muchas veces para hacer un diagnóstico, porque el diagnóstico, digamos, reales es cuando el patólogo me dice es endometriosis, sino lo otro es lo que yo infiero que la paciente puede tener. Entonces, por ahí cuando son quistes muy grandes o tienen focos o muchísimo dolor, ahí la cirugía es donde por ahí tiene digamos, más importancia y más aval porque está bien, porque al remover también los focos vos le removes todo ese dolor que tiene la mujer y al margen de la búsqueda de un hijo, que eso también lo tenés que tener en cuenta. Totalmente. No, y aparte mejorás también, o sea, vos me estás hablando de un endometrioma, que es cuando tenemos un foco de endometriosis en el ovario, pero cuando la endometriosis es más bien en el peritoneo, que es como por afuera, ¿no? Como en la pelvis, tal vez sacando esos focos, o existen tratamientos médicos que ahora vamos a hablar, pero también mejoramos el pronóstico reproductivo. Tal cual, porque se vio, ahí están las campanadas, porque se vio este tema de que muchas veces, y esa es la recomendación, después de la laparoscopía y de sacar estos foquitos de endometriosis, se logra el embarazo en los ciclos sucesivos. Lo que no hablamos antes es que esta enfermedad no es que tiene una curación donde yo saco los focos y listo. En general siempre tiende a recidivar, es más, casi un 40-50% a los 5 años. Entonces, todo lo vamos a tener que ver desde un contexto donde si yo quiero buscar embarazo o no quiero buscar embarazo, se me dividen las aguas lo que voy a hacer. Si quiero buscar embarazo voy a tener que seguir tras de eso y si no quiero voy a usar algún tratamiento que vamos a ver para que justamente lo que hacen los tratamientos es tratar de frenar esta cuestión de la endometriosis, pero no es que se cura. Exacto. Una cosa importante es esto, si entendemos que la endometriosis es tejido o sea, del endometrio, que está en otro lado, sabemos que durante el ciclo menstrual normalmente nosotros vamos produciendo más estrógenos y esos estrógenos hacen que se vaya engrosando el endometrio para que el bebé eventualmente se agarre, se implante. Bueno, esto mismo va pasando en estos otros focos que no queremos que vayan creciendo, pero sabemos que son estrógeno dependientes, sería. Cualquier cosa que tenga más estrógenos, que nosotros le aportemos más estrógenos, va a hacer que estos focos crezcan más. Y de ahí va a venir la racionalidad del tratamiento, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso es según lo que uno quiere hacer el tratamiento que vaya a seguir o cómo vaya a seguir.
Pero bueno, es una enfermedad, digamos, complicada y que tiene sus vueltas donde puede no afectarnos en nada como puede afectarnos un montón. Muchas veces también tenemos pacientes menores de 35 años o jóvenes donde nos consultan por, como nosotros le decimos, esterilidad sin causa aparente, donde no hay una causa de decir, bueno, el problema de fertilidad viene por tal lugar, y esas pacientes muchas veces le hacemos una cirugía, una laparoscopía, para chequear la pelvis, para ver que no haya algunos focos de endometriosis que nosotros nos estemos comiendo y no sepamos que estén. Y de esa forma vimos muchos embarazos después espontáneos al remover estos focos, como hablábamos antes. Pero entonces, Yani, espera, empezamos sospechando, ¿no? O por los síntomas que trae, o por la infertilidad, o por lo que sea, listo. Pienso que le quiero descartar que tenga endometriosis a la chica que tengo adelante. ¿Por dónde empezás a estudiarla? ¿Qué le pedís primero? Lo que le vamos a pedir, si es en el contexto, bueno, de fertilidad, siempre hacemos los mismos estudios que hablamos en la primera charla nuestra, y vamos a ver si aparece alguna imagen en alguna ecografía. Hay veces que hay cosas que aparecen en la ecografía y hay veces que no aparece absolutamente nada en la ecografía, ¿sí? Porque cuando son focos que están profundos, como hablábamos antes, que están en la panza, en la pelvis, o que están pegados al intestino, que están pegados atrás del útero, muchas veces no se ven por ecografía. Si la sospecha el médico, y como hacemos siempre, pedimos una resonancia, porque la resonancia tiene otra, digamos, otra definición, otra sensibilidad, otra especificidad, y puede verme focos de endometriosis, como nosotros llamamos profunda, que están en lugares donde la ecografía por ahí no llega. Entonces, de esta forma, yo empiezo a hacer, digamos, a tratar de tener una conclusión, a tratar de llegar o a tratar de querer confirmar mi diagnóstico, que la única forma de confirmación igual es la cirugía y cuando yo veo, digamos, el tejido endometriósico. Si no, lo otro es todo lo que yo infiero que puede llegar a pasar y o que muchas veces nos llegan pacientes que le operaron un quiste cuando tenían 15 años y dio endometriosis. Entonces ya sé que esa chica tiene endometriosis y ya está, no la voy a volver a querer diagnosticar porque estamos hablando de que no se va. Y del laboratorio no hay nada que le pidas, o sea, por ahora son imágenes. Del laboratorio a veces pedimos un marcador que también es motivo de que explicar bien a la paciente porque que se llama CA125, que es un marcador, digamos, que no es específico, ¿sí? Porque justamente me puede marcar un montón de cosas. Primero que fluctúa según el momento del ciclo, sino que también me habla más que nada de todo lo que es el peritoneo, como hablaba Judith. Entonces, ante otras cosas me puede haber aumentado porque la gente lo ve y piensa en cáncer de ovario y no tiene que ver simplemente con el cáncer de ovario, puede no tener absolutamente nada que ver con el cáncer de ovario, sino que puede tener que ver con la endometriosis, con el momento del ciclo, etcétera, con mil cosas. Entonces, hay que tener cuidado y explicar, porque muchas veces nos viene la consulta porque vio el CA125 aumentado, y yo a veces, bueno, a veces siempre luchábamos con Pascua con eso, porque él lo quería pedir para verlo, y yo decía, después tengo que hacer toda la explicación de que la locura de todo eso, y yo decía, preferible. Bueno, justamente acá una de las chicas pone, este marcador asusta. Y es cierto, como que uno está mucho más acostumbrado a ver, como les digo siempre, la columna de la derecha del laboratorio, antes de llegar a entrar a ver al médico, vos ya chusmeaste todo, y de golpe te da muchísimo más alto que lo que es el límite superior, y puede ser por tantísimas cosas, que no hay que enroscarse, no hay que googlear, no hay que hacer nada. Tal cual, porque lo que marca es eso, son cuestiones del peritoneo, no es un específico un marcador específicamente de cáncer. Entonces, eso es lo que hay que mirarlo como con entendimiento y con discreción. Por eso a veces yo no soy tan pro de pedirlo. Luchábamos con eso con el doctor, porque decía, sí, ponelo, yo decía, no, porque después se acueste, ¿qué no vamos a hacer? O sea, a lo sumo, en la que tenés una duda y es un I, quizás te tire un centro,
pero si no, la verdad, yo mucho no soy fan de pedir. Y que esté alto o que esté muy, muy alto, no te habla tampoco de pronóstico ni de nada. Es que es relativo, porque como justamente la enfermedad es crónica y tiende a recidivar, eh, como marcador de esa forma funciona para el cáncer de ovario, de esa forma. Que Pero vos no, decís, en el cáncer de ovario sí vos lo pedís y como que es un buchón y te ayuda a guiarte, pero no para la endometriosis. Ahí sí, como piden otros marcadores los oncólogos, es como para tener una bocina, digamos, pero no, para esto no. entonces, llegamos al diagnóstico. Ya sea diagnóstico posta, porque le hiciste la laparoscopía, o porque lo inferimos, ¿no? Por todo lo que hablamos recién. ¿Y cómo seguimos? Bueno, ahí entonces se nos abren las aguas de qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Si vamos a buscar embarazo, es una cosa, pero hay algunas que podemos hacer, y si no vamos a buscar embarazo, vamos a dedicar a tratar los síntomas. Bueno, acá estamos hablando de fertilidad, pero haciendo como un paréntesis a eso que por ahí es importante y es la mayoría de la población. Cuando uno no busca embarazo, lo que va a tratar es de tratar justamente ese dolor. Entonces se usan muchísimo lo que son los analgésicos por tiempos prolongados, hay que estar atentos al estómago porque generan gastritis, y siempre nos vamos a tratar de ayudar con algún anticonceptivo. Hay escuelas que les gustan más los anticonceptivos orales combinados, que quiere decir que tienen estrógenos y progesterona, y hay otras escuelas que por ahí van más con el de progesterona. Eso, en realidad, como hablamos siempre con vos, también vemos la mujer que también está en un momento donde igual el estrógeno necesita, así que tampoco queremos dejarla sin nada, porque también vienen otras cuestiones. Entonces, en general, usamos anticonceptivos combinados orales, o sea, con progesterona y estrógenos. Y después hay distintas formas, porque hay gente que se pone un DIU con levonorgestrel, como hemos hablado en en otras charlas. Hay distintas formas, pero lo que vamos a tratar de hacer de esa forma no solo es tratar el dolor con los AINES, o sea, con los analgésicos, sino que con los anticonceptivos es tratar de que todos esos focos que también me generan estrógeno, tratar de tenerlos callados, abolidos, para que la enfermedad empiece a bajar. Y el tema de los analgésicos no es solamente por el dolor. Cuando hablamos antes de que en este mecanismo de que esta cuestión inmunológica alterada, de que no se estaban barriendo lo que quizás a todas las mujeres nos pasaba todos los meses, y se genera este ambiente inflamatorio, como hablaba Judith, estos analgésicos vienen justamente a paliar esa cuestión inflamatoria. Entonces, también tienen digamos, esa función. Y bueno, y después ahora vamos a hablar como tipo para los dos de otros tratamientos que hay. Bueno, hay más tratamientos hormonales que son Pero básicamente siempre amoxicilina. la idea es bajar el nivel, o sea, achatar el endometrio, digamos, ¿no? Como disminuir la proliferación de ese endometrio. Lo que queremos es que esos foquitos no generen esos estrógenos locales, tratar de inhibirlos, por eso se usan los anticonceptivos, para justamente inhibir el eje y que también se inhiba esa producción y esa inflamación a nivel de la pelvis. O muchas veces cuando tienen estos quistes en los ovarios, justamente también lo que queremos es poner al ovario en reposo y tratar de frenar la enfermedad. Hablamos antes, no se cura, lo que queremos es tratar de frenarlo. Cuando nos encontramos con la paciente de fertilidad, el tema es distinto porque queremos buscar embarazo, no le podemos poner un anticonceptivo. Entonces, según el grado de endometriosis, que eso lo va a tener que evaluar el médico, vamos a hacer un tratamiento u otro tratamiento. Cuando la endometriosis es muy severa, por todos estos fenómenos que hablábamos antes de pegoteo, de las trompas, no tenemos lugar para hacer tratamientos de baja complejidad o damos demasiado lugar a la búsqueda del embarazo espontáneo. Porque por ahí todo esto
que hablamos desde la primera charla, que tiene que estar perfectamente armónico para que el embarazo llegue, una de esas vías yo la tengo alterada. Entonces, en general, las mujeres con endometriosis más bien severa van a ir a un tratamiento de alta complejidad, donde yo a través de una estimulación voy a tratar de justamente sacar los óvulos, unirlos con el espermatozoide que sea en el, los hombres, los espermatozoides que sean en el laboratorio y colocar el embrión, pero haciéndolo todo a través de un tratamiento, a través de un laboratorio, digamos, de fertilidad. Cuando la endometriosis es leve, y yo pienso que no hay compromiso de todas las estructuras, es donde yo por ahí puedo buscar un poquito espontáneamente, hacer alguna inseminación, pero eso es lo que hay que determinar cuando uno vea como el estadio de la enfermedad. El tema de hoy es muy largo, es un mundo. Estamos tratando de achicarlo, ¿no, Judith? Pero es un mundo. Igual te apasiona, entonces es como que le das, está muy bien. Pero esto es conocimiento, estamos aprendiendo todos acá, ¿eh? Entonces, eso es en cuanto a la técnica que vamos a elegir. También existe la posibilidad de hacer como un ciclo cortito, ponele, de anticonceptivos o progesterona sola, lo que sea, para achicar esos focos y ahí liberar la búsqueda. Relativamente, ¿no? Porque a veces eso por ahí lo haces, si hay deseo de embarazo, no como que ya no lo esperás, ¿viste? Mismo si vos operaste a la paciente y tiene deseos de embarazo, no, por ahí eso lo haces muy, muy, muy cortito, porque ya sabés que igual te conviene meterle y hacer un tratamiento, porque no te va a cambiar la secuencia, que es lo que se estuvo viendo. Entonces por ahí lo haces, pero muy, muy cortito, lo sumo en un posoperatorio inmediato, en ese contexto, como para que se recupere, que igual no son, depende del tipo de cirugía, depende de lo que tenga, y después ya enseguida lo arrancás. O hay veces cuando la endometriosis, o un amigo de la endometriosis, que es la adenomiosis, que es este tejido, pero adentro del útero, para que se entiendan, son como parientes, como lo mismo, digamos. Sí, es eso, es el tejido este que estamos hablando con Judith, pero cuando está dentro del útero, en las paredes, digamos, en el cuerpo del útero, se llama adenomiosis, y por ahí uno va a querer hacer, digamos, un tratamiento de fertilidad o incluso muchas veces transferir un embrión. Hay veces que en esas pacientes sí las tenés un tiempo con alguna medicación, no solo los anticonceptivos, sino hay otros que se llaman análogos, bueno, vos lo conocés, obvio, para que justamente frenar eso y después rápido, al frenarlo, transferir el embrión. Entonces vos vas a ver según el caso. Y me voy un poco para atrás. Perdón, me iba a ir para atrás, pero justo hay una pregunta de la doctora Tincopa. Pregunta si los anticonceptivos hormonales tipo Mirena son efectivos. El DIU con levonorgestrel es efectivo y se usa un montón. Lo que hay que explicarle es el patrón del sangrado para que la persona no colapse, de que puede ser que no le venga nada, que al principio le venga como pequeñas, digamos, esas manchitas, el spotting, digamos. O sea que eso hay que explicarle, pero funciona bien, el progestágeno ese anda muy bien para la endometriosis. Y sí hay que estar atento con el tema del Mirena, es que después de 6 meses, en general, muchas mujeres, quizás un 25%, vuelven a tener ovulación a pesar del Mirena. Entonces ahí puede haber algún foquito que igual esté, porque hay veces que ahí tienen algún periodo, digamos, que no se van a embarazar, que se entienda, porque el Mirena funciona como método, liberando hormonas y como mecánicamente con el DIU, para que no colapsen también por eso, pero que se vio que hay veces que hay ovulación después de 6 meses en general. Entonces ahí hay que ver hay veces con algunos foquitos que te hemos tenido alguna consulta de eso, una consulta cercana tuya. Dos cosas te quiero preguntar. Una, según lo que vos decís, entonces, ¿la menopausia vendría siendo la cura para la endometriosis? En cierta forma sí.
Por eso se dice que es una enfermedad que afecta entre los 15 y 50 años. O sea que es muy probable que por más dolor zarpado que haya tenido, llena de focos, lo que sea, menopáusica no vaya a tener dolor. Y ahí va a depender lo que tenga en la parte abdominal, lo que le hayan quedado en cuanto a los pegotes, esto que decimos nosotros. Pero no, ya no van a Porque ser dolor por los focos, sino por las secuelas. exactamente, puede tener dolor por las secuelas si tienen mucho pegoteo, esto de que el intestino medio que, no sé cómo decirlo sin ser bruta, pero tampoco decirlo médicamente, pero como que si no se tuerce, entonces todos esos, con el tránsito intestinal, esos pegotes duelen. Entonces eso sí puede quedar, digamos, durante la vida, pero en general es eso, cuando uno nos baja el estímulo esto hormonal, como hablábamos cuando decimos nuestro ciclo de climaterio, ahí todo esto tiende a resolver y a mejorar. Y te quiero hacer otra pregunta, y de paso introduzco un poco el tema de la semana que viene, que va a estar la licenciada Julieta Lupardo, que es nuestra nutri amiga, junto con Amelia, que también está ahí Sí. presente. Amelia, no es Eh, que te abandonamos, es que hacemos la de fertilidad con... Hay que compensar. Sí, por eso. Pero bueno, Juli, después la vamos a presentar, vamos a estar hablando, pero trabajaba con nosotras en Alitus. Eh, ¿Cómo es? Viste que hay mucho sobre la dieta en endometriosis, ¿no? Justamente como donde lo que prima es la inflamación, pensar en darte una dieta anti-age, antioxidante, antiinflamatoria, como le quieras llamar, podría mejorar estos focos. ¿Te Es que, pasa que realmente sí, mejoran? tal cual, es a lo que cada vez más se le está dando bolilla y que se está viendo, y con eso también estuvo muy bueno lo del aporte de la gente esta del CONICET que trabaja mucho con todo, con la investigación. La realidad es que, como hablamos antes, hay un mecanismo inflamatorio. Busque o no busque embarazo, lo que yo tengo que tratar de es que justamente bajar esa oxidación, esa inflamación. Nosotros no queremos estar toda la vida tomando analgésicos, a nadie le gusta, generan un montón de problemas, genera ansiedad, estrés y millones de cosas. Entonces siempre se trata de apuntar cada vez más al estilo saludable. Hoy en día se vio que algunos alimentos que por ahí todos conocemos tienen este poder, digamos, antioxidante, desde el té verde a la cúrcuma hasta el, no sé, el brócoli, las almendras. Hay millones digamos, de alimentos que yo puedo, digamos, utilizar para justamente darle estos antioxidantes a mi cuerpo que necesita. Y haciendo, bueno, también hay un producto, pero es la realidad, hay un producto que no tenemos otros tanto en el mercado, pero igual uno también lo puede, o sea, no es por hacer la publicidad, uno también lo puede, digamos, suplementar buscando uno los elementos, pero hay uno que se llama Acida Kendo que tiene justamente todos estos componentes. Pero no hace falta igual que yo tenga que comprar un complejo vitamínico, sino que yo también puedo tratar de todos los días a mi vida cotidiana, tratar de agregarle esas cosas antioxidantes que me van a mejorar. Y realmente mejora bastante. Realmente mejora bastante. Entonces es como que es la base de todo. Es que en realidad yo creo que hoy se está apuntando mucho en la dieta fuera de la endometriosis, ¿no? A tratar de sumar este tipo de productos antioxidantes, antiinflamatorios, porque justamente la inflamación es la que termina causando, incluso dentro de muchos años, el infarto, el accidente cerebrovascular, como que en los mismos vasos hay inflamación. Y si nosotros podemos aportar estos antioxidantes que naturalmente el cuerpo produce, pero probablemente en mucho menor medida porque lo estamos jorobando, aportándole cosas que generan inflamación y oxidación, hagamos al revés. Cambiemos la balanza y nada, bueno, ya vamos a hablar con Juli sobre cuáles son específicamente estos alimentos, pero está bueno como tenerlo presente no solo por la endometriosis, me parece, ¿no? Es que es la base de todo, es la base de todo. Y un poco que veníamos hablando, y las endormanas tienen bastantes charlas, y estaban pensando en hacer una,
de justamente esto, de apuntar a todos los elementos que podemos disponer, más que nada son vitaminas, no sé, la vitamina E, por ejemplo, entre otras vitaminas, pero bueno, uno lo va a buscar en los alimentos, de mejorar la dieta y eso mejora. Ahí, por ejemplo, hay una pregunta que dice que, bueno, tiene endometriosis severa en el intestino y que, bueno, le recomendaron al gastroenterólogo. Y sí, muchas veces los gastroenterólogos se llevan la sorpresa de encontrar la endometriosis porque está en todos lados, como también a veces está en la vejiga. En esta cuestión del pegoteo, de los focos en la pared del intestino, también son muchas personas que hasta tienen problemas para, como hablabas vos, para ir de cuerpo, para ir al baño. Entonces, tener una alimentación también balanceada, rica en fibras, te mejora absolutamente. Te mejora Exacto, absolutamente. exacto. Entonces, es la clave de todo. Y desde ya, obviamente, tratar de no estar en sobrepeso y estar en peso, porque eso también. Justo, mira, me estoy yendo a una de las preguntas del principio, que no te interrumpí, pero que preguntaba Amelia, si había relación entre endometriosis y diabetes. Si hay relación directa, no que sepamos o que yo sepa, no. No es que hay una asociación. Sí se vio que está dentro del pool de estas enfermedades que tienen esta inmunidad alterada, que muchas veces es el componente de la diabetes. Entonces, seguramente que con el paso de los años todos terminen siendo primo hermanos y es por lo que pusieron la materia en la facultad. Pero en sí una relación de que las personas con endometriosis tengan más chance de diabetes no está conocida, por lo menos hasta que yo sepa. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que Sí no. hay relación, perdón, justamente con lo que decías vos, Yani, bastante relación con la autoinmunidad, ¿no? Y la endometriosis. Teniendo a la tiroides de Hashimoto como parámetro de autoinmunidad, que es lo más frecuente. Eh, por otro lado, también es muy difícil evaluar las cosas por separado, porque al ser desórdenes, para no ponerle nombre de patología, súper frecuentes, tanto la tiroides de Hashimoto como la endometriosis, también es muy probable que no estén relacionadas, pero por una cuestión de frecuencia, una persona tenga las dos cosas. Exactamente. Es que cuando, por ahí todo eso lo unimos nosotros cuando estamos haciendo fertilidad. En la vida común pasa como pasa, pero en la de fertilidad empezás a buscar todas esas cosas. Cuando las haces así en forma, digamos, tratás de ser ordenado, en serio, vas buscando, porque son todos componentes. Y que incluso te vas a avanzar hasta toda la cuestión psicológica también un A eso montón. iba, justamente. Como yo sé que les estamos quemando el bocho, en todas las charlas como que terminamos más o menos en lo mismo, ¿no? Pero como la alimentación saludable y un estilo de vida saludable que no solamente tiene que ver con comer sano, hacer actividad física y toda la historia, sino tratar de amigarnos un poco con nosotros mismos y bajar el nivel de estrés, que es lo que nos está matando hoy en día a todos, que es obvio que es muy fácil decirlo, y se lo digo yo que estoy laburando 850 horas por día con las ojeras por acá. No, predico, pero no lo hago, porque es muy difícil, pero aunque sea tratar de encontrar una actividad que nos haga bien al alma, y con eso como que sea nuestro cable a tierra, que puede ser nuestra familia, puede ser pintar, puede ser salir con amigos, puede ser hacer actividad física, lo que te guste, pero algo, encontrar algo en el todos los días, aunque sea una vez por semana, que te dé placer. No levantarnos, laburar, juntar plata para pagar las deudas y volver a acostarnos. Es que, ¿sabes qué? Siempre es una cuestión de esto de tener algo al que volver. Tener algo al que te devuelva a vos. ¿Viste? Esa es la cuestión y a veces lo difícil de encontrar porque por ahí uno quiere cosas que son complicadas o no son realizables. A ver, a mí me encantaría salir a caminar 1 hora por día. No digo correr porque no lo voy a hacer, pero sí me encantaría salir a caminar ahora que es más bien el fresquito, pero la realidad es que no lo puedes hacer. Que por lo menos por ahora el tiempo no lo encuentro. Pero hay que trabajar mucho en volver
a lo que a uno lo lleve a su centro, porque si no es como dice la doctora Tincopa, esto de la autoinmunidad está asociada al estrés y es fundamental. Entonces, si uno tiene ese punto donde volver sea lo que sea, como decís vos, Judith, siempre todo es más fácil, porque cuando se te está volando la cabeza, volvés a eso que te hace bien. Y así se previenen las enfermedades. Al margen de que seamos médicos y estudiamos los procesos biológicos, sabemos que eso es real. Y que también es cierto que cada vez, por este estilo de vida maldito que llevamos, vemos mucha más patología autoinmune, que no tiene que ver solamente con que la buscamos, la podemos diagnosticar. Sí, la medicina avanzó, ok, pero estamos haciendo las cosas mal. Sí. Tal cual. Tal cual. Es así, estamos haciendo las cosas mal. Y si no frenamos, si no buscamos, porque además todo lo vemos en todos lados, en nuestras actividades, sea lo que hacemos, desde que trabajas en un call center, seas taxista, no sé, trabajemos con pacientes, lo que tengas que hacer vos ves el nivel de locura y de violencia que hay. Y sí, la epigenética nos está transformando la vida. En realidad la epigenética va a estar transformando la vida a nuestros hijos. Así que ese es el tema de la epigenética, lo que nosotros le vamos a transmitir. Ahí a Romy que hace ese comentario. Eso es re importante, lo de la epigenética. Para los que... otra vez, ¿qué es esto? Como el microambiente, le decimos nosotros, donde crece el bebé adentro de nuestro útero, le va a moldear la vida para siempre. Tal cual. Esto de la memoria que surge desde la panza, y por eso a veces uno es hincha y les dice que tienen que estar bien y llevar el embarazo lo mejor posible y con alegría, pero no por ser así tipo, ¿cómo se llama este chabón que cantaba? Sino que uno lo dice en serio, porque estas modificaciones en el ADN son lo que van a marcar a nuestro hijo, y son esa memoria. Entonces eso es lo importante de ahí también, de lo que habla esto de la epigenética, para nuestros hijos, porque nosotros ya estamos, entonces... Bueno, la epigenética que nos afectaría a nosotros, o lo que nos afectaría a nosotros, sería todas estas cuestiones ambientales, que también tienen mucho que ver con la endometriosis, con, digamos, no me sale la palabra, a ver, Judith, con los disruptores endócrinos, exactamente. Todas esas cuestiones también modifican nuestro ADN. Exacto. Los disruptores endocrinos, traducido al criollo, son cosas que están, por ejemplo, en los plásticos o en un montón de cosas que en realidad, si uno se pone a mirar en lo que sé, es porque por la forma de vida que tenemos están metidos en todos lados, pero que los ingerimos ahora y se quedan en el cuerpo por un largo rato y que te predisponen a más enfermedades. Está muy estudiado con todo lo endocrino, pero en realidad tiene que ver con todo. Con todo, bueno, y eso serían cosas que nos hacen a nosotros, no solamente a un embarazo y a lo que llevemos, como ahí hablaba Romina, sino que eso ya nos afecta a nosotros directamente, y tienen una recontra vinculación con el cáncer y con la autoinmunidad y con todo. Exacto. Bueno, a todos, dado que sonaron las 8 campanas, quiere decir que en breve se nos corta. Exacto. Vamos como a siempre, recordar la charla de la semana que viene. Martes que viene, después armamos el flyer. Con la licenciada Juli Lupardo, nutricionista, vamos a estar hablando justamente de alimentación y todo lo que es fertilidad, no solamente de sobrepeso, obesidad y fertilidad, sino todas estas cosas que hablamos hoy, cómo impacta lo que nos metemos para todo el resto de las cosas en la vida, ¿no? Exactamente. Así que 18:30. Juli trabaja muchísimo con las pacientes de fertilidad y hace, digamos, la mandamos a veces a hacer dietas muy específicas, puntuales, mismo con esto que hablás vos de la autoinmunidad y todo eso, así que no se lo pierdan. Va a estar re interesante. Bueno, Judy, un gusto como siempre. Te dejamos una semana. Queda guardado, Brenda, sí, queda guardado. Bueno, y los esperamos entonces el martes. Gracias a todos por estar siempre en el horario de las brujas. Acá estamos nosotras. Las dos brujitas. Chao, Judy, gracias. Nos vemos. Gracias a todos.